Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día maravilloso, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que para algunos puede ser un poquito polémico. Sí, ya sé que el título de este vídeo les habrá llamado la atención, y es que hay nombres que por diversas razones simplemente queremos evitar escuchar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres, o más bien, de alguien asociado a él, y exploraremos por qué hay tanta gente que, como yo, ha llegado a un punto en el que simplemente dice, no quiero oír ni su nombre. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de opiniones y experiencias, les invito de corazón a que si aún no forman parte de nuestra comunidad, hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje de descubrimiento. Imaginen esto. Están navegando por las redes sociales, buscando algo inspirador, una noticia interesante o simplemente un momento de distracción. De repente aparece una imagen, un titular, un comentario y ahí está. Ese nombre que de repente les genera una pequeña, o quizás no tan pequeña, incomodidad. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y hoy quiero hablar de ese sentimiento, de esa reacción que va más allá de un simple no me gusta o una preferencia pasajera. Hablo de un hartazgo, de una saturación que llega a tal punto que la mera mención de un nombre se convierte en algo que preferiríamos omitir. Y en el caso que nos ocupa hoy, ese nombre es Can Yaman. Sé que para muchos Can Yaman es sinónimo de éxito, de carisma, de un fenómeno que ha traspasado fronteras. Y no voy a negar su popularidad ni el impacto que ha tenido en la industria televisiva, especialmente en Turquía y en mercados internacionales donde sus telenovelas han sido un auténtico bombazo. Pero y aquí viene el pero que muchos compartimos, la exposición mediática constante, las controversias que lo han rodeado y una cierta percepción de sobreactuación o de marketing excesivo, han llevado a un sector importante de la audiencia a un estado de agotamiento. Es como cuando un restaurante está de moda y tienes que reservar con meses de antelación, y al final, cuando consigues ir, ya no es la experiencia mágica que esperabas, sino algo ruidoso y saturado. Pues algo así, pero en la esfera pública y con un personaje mediático. Pensemos en los inicios. Cuando Can Yaman irrumpió en escena, lo hizo con fuerza. Sus personajes, a menudo galanes seductores y con un toque de rebeldía, conectaron con una audiencia ávida de historias románticas y personajes fuertes. Su físico innegablemente atractivo también jugó un papel importante en su rápida ascensión. Recuerdo perfectamente cómo sus primeras series se convirtieron en temas de conversación, cómo sus fans lo seguían por cada rincón del planeta, ansiosos por cada nueva producción, cada aparición pública. Era una especie de fenómeno fan global, similar a lo que hemos visto con otras estrellas del entretenimiento a lo largo de la historia. Sin embargo, el camino hacia la fama no siempre es lineal, y para algunos, la cumbre puede volverse un poco asfixiante. Con el tiempo, la narrativa en torno a Can Yaman comenzó a cambiar. Empezaron a surgir con más fuerza las voces críticas. Algunas voces señalaban su supuesta falta de versatilidad actoral, argumentando que se encasillaba en roles similares. Otras, más centradas en su vida personal y en su comportamiento público, generaron un debate más intenso. Las polémicas en redes sociales, las declaraciones que algunos percibieron como arrogantes o fuera de lugar, y una presencia mediática que algunos consideraban excesiva, empezaron a pesar. Y aquí es donde entra en juego esa sensación de no quiero oír ni su nombre. No se trata de un odio irracional, sino de una fatiga. Una fatiga de ver la misma cara, la misma historia, la misma persona en todos los titulares. Cuando la sobreexposición es tan grande, cuando cada detalle de tu vida parece ser carne de cañón para los medios, es inevitable que se genere un rechazo en una parte de la audiencia. Y esto no es exclusivo de Can Yaman, por supuesto. Hemos visto fenómenos similares con otras celebridades. El exceso, la constante presión por mantener una imagen y la inevitable filtración de aspectos menos glamurosos de la vida pública pueden diluir el encanto inicial hasta hacerlo desaparecer por completo. Además, creo que es importante hablar del tipo de contenido que lo rodeaba. Cuando un actor se especializa en un género, y ese género está muy presente en la televisión y en las plataformas de streaming, es fácil que se produzca una saturación. Si te pasas años viendo historias de amor apasionado con el mismo tipo de protagonista, la frescura inicial puede desvanecerse. Y a veces uno busca algo diferente, algo que lo sorprenda,
que lo saque de su zona de confort. Si la oferta mediática que rodea a una figura es demasiado homogénea, es natural que una parte de la audiencia busque otras alternativas. Recuerdo haber leído comentarios de personas que, tras seguir de cerca sus primeros trabajos, se sentían decepcionadas por la repetición de fórmulas, tanto en sus proyectos como en la forma en que se presentaba ante el público. Había una expectativa de evolución, de crecimiento artístico, y cuando esa evolución no se percibía, la admiración podía transformarse en indiferencia e incluso en desencanto. Es un poco como cuando un músico saca varios álbumes seguidos con canciones muy parecidas, llega un punto en que la novedad se pierde. Otro aspecto que contribuye a esta reacción es la forma en que las redes sociales amplifican tanto lo bueno como lo malo. Una crítica, por pequeña que sea, puede ser compartida y comentada por miles de personas, creando una especie de bola de nieve. Y cuando un personaje mediático se ve envuelto en diversas controversias, éstas se viralizan a una velocidad vertiginosa. De repente ya no se habla tanto de su talento actoral, sino de sus escándalos, de sus supuestas excentricidades, de su vida privada. Y para muchos la figura pública que alguna vez admiraron se desmorona, dejando paso a una imagen menos atractiva, a veces incluso irritante. Pensemos en el impacto de las comparaciones. Can Yaman compite en un mercado global, con actores de todas partes del mundo. Y cuando se compara su trayectoria, su estilo, o incluso su comportamiento público con el de otras estrellas, es inevitable que surjan diferentes percepciones. Quizás en otros mercados, donde su presencia es menos intensa, la opinión sea diferente. Pero aquí en nuestro rincón digital, donde la información fluye sin cesar, es natural que se formen opiniones contundentes. Y es que, seamos honestos, hay algo en la manera en que se proyecta su imagen pública que puede resultar agotador para algunos. Esa imagen de superestrella internacional, siempre en la cima, siempre rodeado de atención, puede generar un sentimiento de artificiosidad. Cuando se percibe que todo está perfectamente calculado, que cada gesto, cada palabra, está diseñado para generar impacto, es fácil que se pierda la autenticidad. Y la autenticidad, amigos, es algo que el público valora enormemente. En mi caso particular, y creo que muchos se sentirán identificados, llegó un punto en que simplemente no podía más. Cada vez que veía su nombre en una noticia, en una publicación, en una recomendación de serie, mi reacción interna era, uff, otra vez no. Y no es que le deseara mal, ni mucho menos. Simplemente mi cerebro o mi espíritu, por así decirlo, activaba un mecanismo de defensa. Era como decir, ya he tenido suficiente, por favor, cambiemos de tema. Es un tipo de reacción que nace de la saturación, de la repetición, de la sensación de que ya no hay nada nuevo que descubrir, o de que lo que se presenta ya no resuena de la misma manera. Es como si hubiéramos consumido tantas veces el mismo tipo de producto, que ya no nos genera la misma emoción. Y a veces, en lugar de buscar más de lo mismo, necesitamos un respiro, un cambio de aires. Y si ese cambio de aires implica, temporalmente, dejar de lado la figura que nos satura, pues así sea. Por eso digo con total sinceridad, que he llegado a un punto en que no quiero oír ni su nombre. Es una declaración de agotamiento, de hartazgo, de haber alcanzado un límite en la exposición mediática y en la percepción pública. Pero ojo, quiero aclarar algo importante. Este vídeo no pretende ser un ataque personal ni una difamación. Es una reflexión sobre la percepción pública, sobre cómo la sobreexposición y ciertas estrategias mediáticas pueden generar un efecto contrario al deseado en una parte de la audiencia. Es hablar de esos momentos en que la fascinación inicial se transforma en indiferencia, o incluso en rechazo, no por maldad, sino por una saturación que es totalmente humana. Y sé que hay muchísimos fans de Can Yaman, y lo respeto totalmente. Cada quien tiene sus gustos, sus preferencias y sus razones para admirar a una persona. Este espacio es para compartir opiniones, para debatir desde el respeto, y para entender diferentes puntos de vista. Lo que para unos es un fenómeno, para otros puede ser un motivo de hartazgo. Y ambas perspectivas son válidas. Lo interesante de este fenómeno es cómo refleja la dinámica de la fama en la era digital. La velocidad a la que se construye y se deconstruye una imagen pública es asombrosa. Lo que hoy es tendencia, mañana puede ser historia. Y los personajes que ocupan los titulares necesitan una constante reinvención, una chispa que mantenga viva la llama del interés. Cuando esa chispa se apaga, o cuando la maquinaria mediática se vuelve demasiado ruidosa, es natural que la audiencia se fatigue. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio.
Un equilibrio entre la visibilidad necesaria para mantener una carrera y la discreción que permita preservarla. Conexión genuina con el público. Un equilibrio entre la autopromoción y la autenticidad. Un equilibrio entre la producción de contenido de calidad y la gestión de la imagen pública. Y este es un desafío que enfrentan muchos artistas, no solo en la actuación, sino en todos los ámbitos del entretenimiento. Así que, como pueden ver, la idea de no quiero oír ni su nombre no es una frase lanzada al azar. Es la expresión de un sentimiento que nace de la experiencia, de la observación, y de una cierta fatiga ante la constante presencia de un personaje que, para algunos, ha cruzado la línea de lo deseado a lo saturante. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de esta reflexión. Hemos explorado por qué para una parte de la audiencia, el nombre de Can Yaman puede generar una reacción de hartazgo. Hemos hablado de la sobreexposición, de las polémicas, de la repetición de fórmulas y de cómo las redes sociales amplifican todo. Es un tema que da para pensar, ¿verdad? Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han sentido alguna vez esta misma sensación con algún personaje público? ¿Qué creen que lleva a que una persona genere este tipo de reacción en la audiencia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones, más historias y mucho más para compartir. Un abrazo gigante para todos.